Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14. A partir del verso 25 vamos a leer en esta mañana. Y en la vida cristiana, aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Él, que lo hemos confesado como Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que tenemos que ser productivos, tenemos que ser útiles. Y eso se trata el mensaje, la enseñanza de esta mañana. Dice Lucas, capítulo 14, versos 25 en adelante: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlas, todos que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuanto el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Una declaración muy fuerte, muy importante que está haciendo aquí el Señor Jesús a la multitud. Una multitud que lo sigue y comienza hablando cosas muy fuertes que si no la cumplen no pueden ser discípulos. No pueden ser, si uno no es discípulo, si simplemente un seguidor, un asistente, uno que se congrega nada más. La Biblia me habla que hay ovejas, pero en la Gran Comisión habla de hacer discípulos. Discípulos es algo importante. Cuando uno es discípulo, es útil en el reino de Dios. ¿Se comprende? Si no es discípulo, no es útil en el reino de Dios, porque decir inútil a veces suena fuerte, pero es realmente lo que corresponde. Ser útil es importante en el reino de Dios. Y 3 cosas quiero compartir en esta mañana para ser útil en ese reino de Dios. Primero, hay que establecer prioridades. Entonces, dice los primeros 3 versículos que leímos: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pone condiciones claras Jesús, más que claras. Pero usa palabras que son muy fuertes, la palabra aborrecer, y comienza hablando de padre, de madre, de mujer, de hijos, de hermanos, de hermanas, y aún su propia vida. O sea que le puso condiciones a esa multitud que lo seguía, y hay multitudes que siguen, pero se vuelven atrás, porque no son discípulos en la vida. Esta palabra aborrecer en el griego es detestar, amar menos, aborrecible. Palabra de Dios para todo lo pone de la siguiente manera: si alguien viene a mí pero no pone en primer lugar, es más suave, ¿no?
que es la palabra aborrecer, a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Versión moderna dice, si alguno viene a mí no odia, esto es más fuerte. Quiero expresarlo en distintas versiones por lo que expresa, ¿no? Y no odia a su padre, a su madre, etcétera, y a su misma vida también, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, podemos ver que está la palabra sacrificar, poner en primer lugar, odiar, poner su propia vida. Esto me enseña que es prioridad para Dios. Esto es esencial, es fundamental para el Señor. Por eso se lo dijo a la multitud, piensen lo que hacen. Porque seguirme a mí, uno puede entregar la vida al Señor, confesarlo como Señor y Salvador, pero si después no me convierto en un útil discípulo, no sirve de nada, de absolutamente nada. Y uno tiene que ver que hay gente en el mundo que no puede darse a conocer como que es cristiano, porque la persecución que hay por los gobiernos, como en China, que se llama la iglesia subterránea, y que crecen de una manera exponencial tremenda, o misioneros que he conocido, y otros tantos que no he conocido, que tienen que ir con una identidad falsa, llamarse de otra forma, y predicar de a escondidas, y no tenemos una libertad tremenda para ser discípulos. En otros lugares hay gente que se bautiza y no puede invitar a sus allegados, a su familia, a la gente amada, por vergüenza, pero no por sobre todas las cosas, por el rechazo, y esa alegría no la puede compartir con otros, porque quiere ser discípulo, ser alguien útil. Por otro lado, también tenemos las amenazas del diablo, el chantaje, por así decirlo, y tiene algunos métodos que quiero compartir, hay muchos más, pero es importante. Por ejemplo, la burla. Aquí dice que se burlaban, pero hay muchos burlones en la Biblia. Yo recuerdo cuando me convertí en la empresa en la cual trabajaba, se burlaban de mí. Y era difícil, yo tenía una bronca, no era un buen cristiano todavía. Quería pegarles unos cachetazos. Claro, no comprendía totalmente cómo eran las cosas. Burlas. Recordemos cuando David recuperó el arca del pacto que había estado en manos de los filisteos, que estaba después en la casa de Obed-Edom, y esos 3 meses su casa prosperó, hasta las bestias del campo prosperaron. Y David regresó danzando, bailando de alegría, y estaba allí en el balcón Mical, la hija de Saúl, que era su esposa, y se burló de David. Recordemos esa historia. Cuando uno expresa lo que hay en el corazón, hay burlas. No siempre puede haber burlas. Entonces eso, si le damos lugar, puede afectar nuestra vida espiritual, y ella no pudo concebir hijos. Puede también haber envidias. Recordemos al rey Saúl, cómo estaba celoso, envidioso del rey David, que todavía no había sido coronado rey. Había sido ungido, pero no coronado. Y cómo la gente cantaba, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. ¡Ay! Se le hinchó la vena así a Saúl. La bronca que le daba. Lo quería asesinar, de hecho lo intentó en varias oportunidades. ¿Cuánta gente envidiosa hay? Ay, cómo creció esa iglesia, pero andás a ver cómo lo hicieron. O de otras cosas. La calumnia. Calumnia también detiene mucho el obrar del Señor.
Cuando estaba Goliat allí amenazando a los ejércitos de Israel, y David fue a llevarle unos sanguchitos a los hermanos, por así decirlo. Y Eliab, el hermano mayor, lo comenzó a calumniar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te crees que sos? ¿Con quién dejaste el rebaño? Seguramente lo abandonaste. Veniste a chusmear aquí. Y David le dice, ¿qué hice yo ahora? Como diciendo, otra vez venís con lo mismo. Le estaba diciendo cualquier cosa, lo sacó de la galera, como decimos. Las amenazas, recién mencionaba a Goliat, y comenzó a amenazar, y todo esto, incluido Eliab, temblaban de miedo hasta que apareció ese que iba a llevar los sanguchitos y derribó al gigantón. Todo esto y muchas otras cosas más son para hacernos infundir temor y no poder ser útiles en el reino de Dios. Útiles en el reino de Dios. Por eso hay que establecer prioridades, y esto es clave para tomar decisiones en la vida. A veces tenemos la incapacidad de tomar decisiones y proviene de las propias inseguridades que tenemos. Y no decidimos correctamente. Algunos no concluyen las cosas que comenzaron y se cumple ese ciclo y lo abandona y otra vez y nunca concreta y no termina de ser útiles porque no tienen claro esas prioridades. No podemos tener escalas de valores diferentes a las del reino. No se puede de ninguna manera. Si Dios no es prioridad en la vida de creyente, si Dios, como dije alguna oportunidad, no ocupa el primer lugar, no ocupa ninguno. Entonces no puedo ser útil en el reino. Entonces las cosas no funcionan como deberían funcionar. En segundo lugar, calcular el costo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto me habla también de prudencia. A veces alocadamente se comienzan cosas sin calcular los costos. O se dicen cosas, peor, porque somos rápidos para hablar. Pero todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Palabra de Dios para todo eso. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan. Dios hizo un plan para salvar a la humanidad. Y se cumplió a la perfección. Y se va a cumplir a la perfección porque todo está escrito, todo es profético en la vida. Hay un plan. O si un rey hace una guerra con otro, primero se sienta a hacer planes. Está dando dos ejemplos, de un constructor y de un rey. Y ambos consideran las cosas. Es una idea loca aquel rey que quiere ir a la guerra y está en inferioridad de condiciones. Y si no es prudente de pedir condiciones de paz. Esto llevado a un nivel grande, pero en nuestras vidas, ¿qué? En cosas simples, cotidianas, que tenemos que aplicar para calcular, considerar las cosas. La palabra considerar tiene que ver con meditar, reflexionar algo con atención, con cuidado. Pero también renunciar a los bienes de este mundo.
Dice Lucas 14:33, es lo mismo con cada uno de ustedes. ¿Son ustedes capaces de hacer lo necesario para seguirme? Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Ahora, hay un ejemplo que una vez leí, no recuerdo del autor, que había un hombre muy adinerado, un empresario, y se convirtió de una forma tremenda. Y fue al pastor y le entregó todo lo que tenía. Si hubiera sido un avivado, se queda con todo. Y de hecho hay, lamentablemente hay. Yo muchas veces me cuidaba, no, ¿cómo voy a decir esas cosas del púlpito? Hay muchos pastores avivados. Pero este hombre tomó a este pastor, se lo devolvió y le dice, ahora estás en condiciones de administrarlo de una forma distinta. ¿Me doy a entender? Yo he conocido a pastores de gente que tenía en su congregación una pequeña empresa y le dijo que tenía que abandonar todo porque eso no era de Dios. Yo tenía cierta confianza con esta persona y le dije, así como soy, si vos dejas todo, yo te pego un coscorrón en la cabeza que te vas a enterar para toda tu vida. ¿Cuántas familias viven de lo que haces? Y 12 familias. 12 cortadas con ese rollo, ese asunto, esa estupidez de ese pastor. Porque no es útil en el reino. Útil es todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Un discípulo muy entusiasmado se acerca al Señor y le dice, yo te seguiré donde quiera que vayas. No lo pensó, no calculó el costo. Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. No tengo donde recostar la cabeza, dice Reina Valera. O sea, le puso los puntos, como diciendo, ¿estás calculando el costo? ¿Para qué me seguís? ¿Está tu corazón preparado? Porque el seguir, el ser discípulo, uno tiene que ser consciente de lo que cuesta. Por eso este principio tenemos que aplicarlo todos, a nuestra propia vida, a nuestros hijos, a los bienes, a todo lo que poseemos. No significa lo que tenemos que pagar, sino valorar lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros. El cielo dejaste para salvarnos, cantábamos. ¿Hasta dónde somos conscientes de que eso es una realidad tremenda, valiosísima? El costo que Él pagó por cada uno de nosotros. Muchas veces hay gente que tiene cosas y no le dan valor. No le dan valor a lo que tienen. Menosprecian lo que tienen. No cuidan lo que tienen. Y la mayordomía de la vida es cuidar todo. Porque todo es como si fuese del Señor. O todo proviene del Señor. ¿Qué es todo? Todo. Cuidar las cosas que duren más tiempo, porque el consumismo te hace que dure menos para que gastes más. Pero esas son las cosas materiales. ¿Y nuestra propia vida? A lo mejor menospreciamos lo que Dios nos dio, menospreciamos los dones para ser útiles en el reino de Dios, porque el costo que pagó el Señor fue muy grande. Dio su vida por cada uno de nosotros, para que darnos vida eterna, vida abundante, para darnos paz, para que a través de la palabra tengamos una conciencia limpia, limpiarnos en nuestras vidas, para darnos un futuro glorioso, para darnos un presente bien estable, porque esa se trata de la vida abundante. Y por sobre todas las cosas, enterrar nuestro pasado, porque confesamos nuestros pecados y Dios ya no se acordó. Y a veces nuestros pecados
vienen a nuestra vida y le damos lugar cuando Dios ya lo tiene en el fondo del mar. Pero vienen nuestros pensamientos. Y vivimos como si todo fuera nuestro. Y es del Señor. Es del Señor. No calculamos el costo que pagó la sangre en la cruz. Eso nos da y nos abre puertas a una dimensión tan grande. ¿Para qué? Para algo tan simple, de estar en sus manos y ser útiles en el reino de Dios. Y eso nos hace, en tercer lugar, recuperar nuestro destino. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sanará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga. No es lo mismo tener orejas que tener oídos. No es lo mismo estar escuchando algo que prestar atención a algo. Esto es lo que quiere decir Jesús. ¿Están prestando atención a lo que estoy diciendo? Porque uno lo vuelve a releer y estos días lo releía una y otra vez. ¡Qué fuerte que es! ¡Qué declaraciones tan poderosas! Pero para tomar conciencia de lo que es ser un discípulo útil en el reino de los cielos. Algo insípido. Esta palabra en el griego es hacerse necio, desvanecerse, aburrido, insensato, cabeza dura, fatuo, absurdo, ignorante. Porque uno lee insípido y como que no es tanto impacto. Pero cuando yo leo después, qué cabeza dura. Según el diccionario, algo insípido es falto de sabor, falto de espíritu, de viveza, de gracia. No hay peor cosa que un cristiano insípido, con falta de gracia. Es inútil en el reino de Dios. Ya no sirve para nada, ni para la tierra, ni para abono. Hay que tirarla. Oiga bien lo que les digo, dice otra versión. La sal fue para salar, para dar sabor a las comidas, para preservar los alimentos. Lo que no da sabor no sirve para nada. Es inútil. Muchas veces pasa en nuestras vidas como el pueblo de Israel, que habían perdido su destino. Se habían desorientado, se olvidaron fácilmente de todo lo que habían vivido. Y uno pone como ejemplo al pueblo de Israel, pero eso nos sirve como ejemplo para nuestras vidas, para mirar por dónde transitamos, qué es lo que hacemos, hasta dónde soy útil en el Señor. Se habían olvidado del llamamiento que Dios le había hecho a Abraham, ese padre espiritual que tenía que ver con luz a las naciones. De la misma forma nosotros fuimos puestos para ser luz, para iluminar a aquellos que están en la oscuridad, para dar sabor, para preservar en medio de la corrupción, para despertar la sed de los que no conocen a Dios. Cuando perdemos nuestro destino, que no somos útiles, no estamos honrando al Padre, somos inútiles e improductivos. Nuestro destino es ser sal, es ser luz, ser puertas abiertas. Abundan los ejemplos en la Biblia, abundan. Por eso ser de testimonio no es solamente conocer la Biblia, está muy bien, hay que conocerla, por supuesto. No estoy diciendo lo contrario, es vivir en santidad por sobre todas las cosas, tener un alto concepto de santidad. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Si fuese fácil, pero es un ejercicio que tenemos que hacer todos.
Es parte de ser útiles, de la utilidad en el reino de Dios. Ese concepto de santidad en las cosas que hablo, en las cosas que hago, aún en las que pienso. Por eso hay que llevar cautivo todo pensamiento. Todo es todo. Un cristiano no puede ir por la vida comportándose como cualquiera. Así en el mundo, sin no marcar la diferencia. Total, todo lo hacen. Es normal eso. ¿Qué tiene de malo? Y vamos desgastando nuestra propia vida. Alto concepto de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y me lo digo a mí mismo también. Por eso es hora de recuperar nuestro destino. Es de suma importancia y lo que marca la diferencia en todo esto es la actitud que tenemos ante la palabra, ante la presencia de Dios. ¿Cuánto lugar le damos? ¿Cuánto buscamos? ¿Cuánto meditamos? ¿Cuánto nos instruimos? ¿Cuánto ponemos en práctica? ¿Cuánto soy consciente de santidad, de integridad? ¿Cuánto? Establecer en la actitud las prioridades. Primero, el reino de Dios. Y sigue agregando, y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo será añadido. Calcular el costo, aunque parezca caro. De no hacerlo así, no voy a recuperar el destino siendo sal. Nuestra actitud puede convertir nuestra vida en bendiciones. Y ejemplos que algunas veces hemos compartido, y ustedes lo saben bien, de José, un prototipo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de José vendido como esclavo por sus hermanos, dado por muerto a su padre Jacob, y llegar a ser jefe ahí en la casa de Potifar? La actitud. Uy, siempre me pasa lo mismo a mí. Otra vez ya estoy cansado. Sí, a veces nos cansamos, pero tiene que despertar la actitud en nuestras vidas. Con la diferencia de José, cuando fue puesto a la cárcel, olvidado allí, ni haber interpretado los sueños al panadero y al copero, se olvidaron de él. La actitud lo mantuvo firme y fue segundo en el imperio egipcio. Solamente Faraón estaba por encima de él. La actitud marcó la diferencia. Cuando los hermanos estuvieron con él, que volvieron por la hambre que había en la tierra, y él no se daba a conocer, conocemos la historia, esa historia tan dramática por momentos que él no podía soportar y tenía que irse detrás a llorar para no manifestar quién era él, no lo reconocían, había pasado mucho tiempo. Y se dio a conocer, y después falleció Jacob. Los hermanos pensaron, claro, ahora que falleció papá, se va a vengar y nos va a liquidar. No, la actitud de José era otra. Ustedes me echaron en el pozo y me vendieron a la caravana de mercaderes con un mal propósito. Propósito no siempre es bueno. Hay malos propósitos. Hay malos propósitos. Pero Dios convirtió todo esto en bendición para preservación de mucha gente. O sea, la actitud lo hizo hacer útil en la casa de Potifar, útil en la cárcel, útil con Faraón, útil con la familia, útil siempre. Útil en todo momento. No buscaba venganza. Ese me las va a pagar. No me olvido lo que me hizo. La actitud
adecuada, positiva de José lo llevó desde ese pozo hasta gobernar el imperio de Egipto. Con Job estaba tirado en el piso lleno de sarna, perdió todas las posesiones, hijos. Los amigos, vaya que amigos que tenía, por favor, un aliento. Sin embargo, la actitud le hizo cambiar, lo hizo ver que de oídas lo había oído y ahora los ojos lo veían. Comenzaba a ser útil y Dios le restituyó el doble de todas las cosas y dice la Escritura, tenía las hijas más hermosas de la tierra. La actitud. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿aún retienes tu integridad? Mamma mía, qué esposa. Maldice. Y a veces también nosotros lo hacemos. Somos llamados a bendecir. Siempre a bendecir. De lo demás se encarga el Señor. No te hagas problema. No te hagas problema. Aún Pablo, siendo un perseguidor y asesino de cristianos, su vida se transformó, fue útil, y muchos le podían tener temor. Cuando iba a esa casa que le impongan las manos, Ananías tenía miedo, no ese, la fama que tiene. Y Dios le llevó paz, le impuso las manos, recibió la vista, no lo juzgó, Dios lo transformó. Dejemos de decir cosas que no corresponden a la gente. Bendigamos por sobre todas las cosas. Somos llamados a ser de bendición. Eso es parte de ser útiles en el reino de Dios. Maldice, le dijo. Y él le dice, él quitó, sea su nombre bendito, y con esa actitud dice, no pecó Job, no pecó. Por eso, qué importante en nuestras vidas tener la actitud adecuada. Pero vuelvo a lo del principio. ¿Queremos ser discípulos del Señor o simplemente asistentes a una congregación? Eso Dios no nos impone nada. Ahora, ser discípulos conlleva otras cosas y nos da todas las herramientas para ser útiles en el reino. Nos dio todos los dones, nos dio su presencia, su palabra, su Espíritu Santo. La promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Depende de quién, de la actitud de cada uno. De la actitud de cada uno. La actitud adecuada en la vida para poder ser útiles en las manos de Dios. Por eso tenemos que recuperar en el destino, calcular los costos, tener prioridades en la vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y damos gracias, Señor, porque dejaste tu gloria, tu poder para venir a la tierra y manifestarte, para traernos salvación, para darnos vida abundante, para darnos vida eterna, para manifestar tu gracia, tu amor, para ser tus mensajeros, tus discípulos, Señor. Y que cada uno de nosotros aprendamos a tener prioridades en la vida.
que en todo sea primero Dios, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas y en todas las cosas. No es que tenemos que dejar de amar a nuestra familia, sino amarte a ti primero. Amarte a ti primero. Y ser discípulos y ponerte a ti en primer lugar conlleva muchas otras responsabilidades para ser útiles en tu reino. No es mi reino, sino es el reino de aquel que es Rey. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Y queremos seguir en nuestras vidas adorándote, exaltándote cada día con nuestras actitudes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una semana bendecida y exitosa.